Hola maestros y maestras, un gusto saludarlos nuevamente. Revisaremos los elementos centrales de la política curricular de la educación preescolar, primaria y secundaria. También revisaremos sus aspectos e implicaciones. Te invito a que te suscribas a mi canal 100% académico, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Elementos centrales de la política curricular de la educación preescolar, primaria y secundaria. Son 3 elementos. El primero, derecho humano a la educación. 2, los profesionales de la docencia, revalorización de las maestras y los maestros. Y el tercer elemento, el currículum, finalidades de la propuesta. Empezamos con el derecho humano a la educación. ¿Qué implica este derecho? Primero, pues ingresar a una escuela pública con las condiciones de infraestructura, pedagógicas, docentes y materiales adecuadas para el aprendizaje, el juego, las relaciones pedagógicas, el trabajo docente colegiado. Implica también iniciar, continuar y concluir procesos formativos de la educación en los que desarrollen aprendizajes significativos para su vida y que gocen de buen trato con una vida escolar libre de violencia. Brindar una educación democrática, crítica y emancipadora que les impulse a aprender de otras y otros, preocupados por su desarrollo individual y el de su comunidad. Contar con los apoyos de las escuelas, las familias, la comunidad y del sistema educativo en general para mantenerse o reintegrarse a su trayectoria escolar en caso de ser interrumpida. Se reconoce como principio de inclusión fundamental una educación para la igualdad y la diversidad con énfasis en las mujeres, pueblos indígenas, afromexicanos, respetando formas de convivencia, organización social, económica, política, cultural, sus lenguas, conocimientos y saberes. Se deben hacer efectivos los derechos a la vida, la paz, la supervivencia y desarrollo, a vivir en familia, a la identidad, a la igualdad sustantiva, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a la protección de la salud y a la seguridad social, a la inclusión en todos sus sentidos, descanso y esparcimiento y a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, a la libertad de expresión y de acceso a la información, a la intimidad, asociación y reunión, a la seguridad jurídica y al debido proceso, a la protección en condiciones de migración y al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Que gocen de una relación profesional e incluyente de sus maestras y maestros, atentos a sus necesidades, ritmos y situaciones de aprendizaje, preocupados por el desarrollo continuo de sus conocimientos y saberes a un trato justo, amable y con profundo sentido humano. La obligatoriedad debe ser integradora en su diversidad, desde el currículo, pasando por las relaciones docente-estudiante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, hasta las relaciones pedagógicas de evaluación, planeación y gestión. La escuela debe asegurar que en sus aulas puedan convivir estudiantes con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje. Debe garantizar el respeto de las y los estudiantes a la dignidad y el desarrollo efectivo de su bienestar cognitivo, económico, espiritual, ético, cultural y social. Implica el reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística, cultural, étnica, política, social, de género, sexual, clase y capacidades. Se expresa en una vida libre de violencia y a la integridad personal dentro y fuera de la escuela, lo cual requiere que la comunidad escolar identifique las formas de violencia que se viven en las aulas y fuera de ellas: violencia de género, violencia física, hostigamiento psicológico, abuso de autoridad, acoso, racismo, exclusión, vandalismo, ciberacoso, cualquier forma de discriminación, entre otras. Implica reconocer que las emociones son prácticas culturales que se organizan socialmente a través de los afectos que sienten por otras personas relacionadas con su vida,
La tarea de la nueva escuela mexicana es reconocer que las emociones se construyen en las interacciones con otras personas. El segundo elemento, los profesionales de la docencia, revalorización de las maestras y los maestros. Las y los docentes han sabido mantener la utopía, la emancipación y la esperanza en el porvenir a través de la educación. Han sabido definir su quehacer político, ético y educativo. Le apuesta a la movilización pacífica y al diálogo abierto. Asume el compromiso con el futuro en contra de la indiferencia ante el aprendizaje, la alimentación y la salud, ante el retiro de los estudiantes de las escuelas de manera temporal o definitiva. Se encuentran en todo el territorio, conocen a su población, sus costumbres, necesidades, contradicciones y su expresión en las escuelas. Asumen el cuidado de sus estudiantes a la par de la continuidad de los procesos formativos y mantienen con vida a las escuelas. Tienen una visión amplia y profunda de los procesos educativos, por lo que se reconoce su condición de intelectuales, convocando a los estudiantes al saber disciplinar, escolar, comunitario, científico, social y cultural. Se reconoce la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa, así como los criterios de evaluación de los aprendizajes, la didáctica de su disciplina, el trabajo colegiado interdisciplinario y su formación docente. Su gran tarea es decidir las posibilidades de educación, emancipación y transformación de la realidad desde los procesos educativos. Sus saberes y experiencias les permiten decidir cotidianamente el sentido que le van a dar a los contenidos, en qué espacios y tiempos, cómo se involucran y comprometen las y los estudiantes. La libertad epistémica y metodológica es un derecho y una conquista del magisterio. Es un principio curricular de toma de decisiones de las y los docentes para plantear contenidos, didácticas y proyectos desde los territorios, reconocimiento, la obligatoriedad de los programas de estudios a nivel nacional. La autonomía profesional del magisterio es un ejercicio crítico que se realiza durante los procesos educativos, en diálogo con los estudiantes para decidir los alcances y limitaciones de sus acciones pedagógicas dentro y fuera de la escuela. Les permite una lectura permanente de la realidad para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con las circunstancias que marca cada proceso de relación con el sujeto y sus saberes. Se desarrolla en un contexto de relaciones sociales, se define en función del compromiso y la interacción que tienen con la escuela y la comunidad. Implica que los programas de estudio necesitan ser apropiados por las y los docentes a través de su resignificación y contextualización de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes, considerando las condiciones escolares, familiares, culturales, territoriales, sociales, educativas, ambientales, de diversidad sexual y de género en las que se ejerce la docencia. El ejercicio de la docencia implica acercarse a la realidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del territorio en el que está la situación del hecho educativo, dentro de un marco de pertenencia y construcción de identidad desde la diversidad en sus múltiples rostros. Se considera la autonomía profesional como un elemento para la contextualización de los contenidos en la formación inicial docente para articular los conocimientos y saberes establecidos en los 4 campos formativos del plan de estudio. Pueden decidir cómo, con qué medios, en qué espacios y tiempos van a vincular dichos contenidos con los ejes articuladores en un campo de formación específico. Eligen también las acciones que van a realizar para vincular lo aprendido en cada campo con la realidad de las y los estudiantes en el marco de la escuela y la comunidad.
El organizador curricular de la relación entre los contenidos del campo formativo con los ejes articuladores se construye a partir de la realidad que viven las y los estudiantes desde lo local a lo mundial, la cual requiere que se problematice en la forma de un tema, problema o situación. La definición de los temas y el método se elige a partir de la deliberación entre docentes entre sí y con sus estudiantes. Los maestros deciden el planteamiento didáctico en base a los métodos, conceptos y saberes de su experiencia, la realidad en que viven y las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes. Los maestros deciden sobre la planeación que realizan para organizar la enseñanza, la evaluación de los aprendizajes y la definición para la articulación del trabajo colegiado de manera disciplinar e interdisciplinar. Requiere discutir, diseñar, iniciar acciones que integren saberes y proyectos que respondan a problemas de la realidad en la forma de experimentos, investigaciones, obras artísticas, etc. La confluencia de los tiempos marcados en el calendario escolar con los espacios en donde se realizan las experiencias de aprendizaje como el aula, la escuela, la casa, la naturaleza o la comunidad en general, permiten conectar saberes, formas sociales y culturales del pasado con el presente e incluso perfilar esos saberes en el futuro a través de la acción sobre la realidad, así como su transformación. En las prácticas educativas de la enseñanza y del aprendizaje son igual de importantes la lectura, la aritmética y la ciencia, junto con la tierra, los ríos, el hogar, el cuerpo, los saberes ancestrales, la arquitectura, las fiestas del pueblo, el barrio, la colonia, los espacios de convivencia y en algunos contextos los tiempos de producción de la localidad, los cuales son constantemente resignificados e incluso replanteados, tanto por las y los estudiantes como por las maestras y los maestros. Tercer y último elemento, el currículum, finalidades de la propuesta. El plan y los programas de estudio tienen un carácter nacional que se construye desde la diversidad. Por lo tanto, junto con los libros de texto y otros materiales de la educación preescolar, primaria y secundaria, estructuran sus contenidos teniendo como finalidad el interés de las comunidades que componen la sociedad a partir de la articulación de lo común con lo diverso. Los contenidos de los programas de estudio, las actividades de aprendizaje y las formas de evaluación prescritas como obligatorias desde preescolar a secundaria serán contextualizados por el magisterio y el estudiantado para otorgarles significados y valores que puedan ser vinculados con tradiciones, saberes, relaciones y procesos de sus comunidades. La educación tiene como misión velar porque las y los estudiantes tengan garantizado el respeto y ejercicio de sus derechos en el espacio escolar y fuera de este, sin importar el grupo social, sexual, lingüístico, cultural, étnico, de género o de capacidad en el que se reconozcan o pertenezcan. Reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural y plurilingüe de la nación. Estos pueblos y comunidades comprenden el 6% de la población. Hablan 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, por lo que tendrán los mismos derechos que establezca la ley. Los planes y programas, así como los libros de texto y demás materiales, tendrán un enfoque intercultural que articule los procesos formativos, la evaluación, la gestión escolar, los materiales, las tecnologías de la información y comunicación, bajo el principio de justicia curricular en su diseño, operación y valoración, considerando como aspectos centrales la inclusión, la relación recíproca, solidaria y de interdependencia de todos los colectivos sociales que acuden a dichos niveles educativos. A grandes rasgos, estos son los 3 elementos y sus implicaciones. El derecho a la educación, iniciar, continuar y concluir procesos educativos en escuelas con las condiciones y apoyos adecuados. Principio de inclusión,
se hacen efectivos los demás derechos, hay una relación profesional e incluyente docente-estudiantes, hay respeto a la dignidad, reconocimiento y atención a la diversidad libre de violencias de todo tipo y las emociones como práctica cultural. En la revalorización de las y los docentes se reconoce la autonomía profesional para contextualizar los contenidos nacionales de acuerdo a su realidad, deciden los contenidos, espacios, tiempos, formas de involucramiento y participación de las y los estudiantes. Hay una libertad epistémica y metodológica atendiendo a la obligatoriedad, define la enseñanza, la planeación y la evaluación. Los maestros contextualizan los contenidos de la formación inicial, discuten, diseñan e inician acciones que integren saberes que respondan a problemas de la realidad. Y en el currículum, finalidad de la propuesta, pues nos menciona que el plan de estudio